Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central con Mariela Logroño. Jueves 8 de marzo del 2018, amigos y amigas televidentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a la emisión central de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través de Canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. Antes de iniciar con las noticias, queremos enviar un saludo muy especial a todas las mujeres de mi país. Hoy es una fecha para recordar la lucha incansable en la garantía de sus derechos. De esta forma, iniciamos con las noticias. Existe expectativa en la Asamblea Nacional por las comparecencias del presidente de la Asamblea y del fiscal general del Estado este viernes. Legisladores de distintas bancadas se reunirán tras las comparecencias de las autoridades. Ricardo Bravo con la información. ¿Qué tal? Buenas tardes. Existe expectativa acá al interior de la Asamblea Nacional sobre la sesión que desarrollará el Pleno de la Legislatura este día viernes en horas de la tarde, en donde el presidente del Parlamento ecuatoriano, José Serrano, y el fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno, entregarán sus argumentos sobre la filtración de este audio con la conversación entre José Serrano y el ex Contralor General del Estado, Carlos Polit. Nosotros conversamos con el asambleísta César Litardo. Indicó cuál sería el procedimiento que buscará aplicar la bancada del movimiento Alianza País luego de conocer los argumentos por parte de las autoridades. Creo que si se da la cesación, la renuncia del presidente de la Asamblea, hay que buscar una integración de que no vaya por un tema nada más coyuntural del momento, sino una agenda programática en beneficio del país, y eso es lo que tenemos que buscar. Pero además, asambleístas como Eliseo Azuero, integrante de la bancada de Integración Nacional, señala que de confirmarse una eventual salida de José Serrano de la presidencia de la Asamblea Nacional, ellos buscarán aplicar la ley orgánica de la función legislativa, sobre todo lo referente al artículo 18, numeral 5 de esta normativa. De acuerdo a la aplicación del artículo 18, inciso final, le corresponde subrogar hasta la elección de la persona que en este caso fuera cesado o destituido, como sea, a quien funge de vicepresidente, en este caso supongo que el señor Berman. Esteban Bernal del movimiento Creo explica algunas opciones o nombres que se barajan para quienes dirigirían la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional y en lo posterior también quién integraría o quién sería nombrado como presidente o vicepresidente de la legislatura. La ley determina claramente su reemplazo inmediato a través de la vicepresidencia. La duración de este encargo será hasta que se nombre el titular definitivo. Lo que tiene la Asamblea Nacional y el país en este momento es la urgencia de la cesación de funciones del presidente o su renuncia, que es lo que nosotros planteamos. Pero además en la sesión del Pleno de este día viernes se buscará la posibilidad de emprender el procedimiento para llevar a juicio político al fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno. Todo esto depende, según lo dijo María José Carrión, presidenta de la Comisión de Fiscalización, dependerá de los argumentos y el mismo procedimiento que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Recoger las firmas, pasar el Consejo de la Administración Legislativa, ir a la Comisión de Fiscalización, pruebas de descargo y descargo, establecer una causal, y esos son los pasos que debemos cumplir. Les contamos además que existe un intenso movimiento al interior de la legislatura. Varios legisladores se han reunido esta mañana con integrantes de otras bancadas. Pudimos observar también a Paola Pavón, quien en su momento estuvo en el Ejecutivo. Ella se reúne también con varios legisladores de la denominada Revolución Ciudadana. Nosotros les tendremos todos los detalles en el reportaje de la emisión estelar de TVL Noticias. Buenas tardes. Gracias, Ricardo, por la información. Para este viernes, a las 14:10, también está convocado el primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Participación Ciudadana y Control Social. La comisión ocasional creada para la aplicación de las preguntas 3 y 6 de la consulta popular aprobó el informe por unanimidad y en él los comisionados llegaron a 3 acuerdos respecto de la propuesta original del Ejecutivo. Estos se relacionan con el rol que tendrá el Consejo Nacional Electoral, además de las inhabilidades y prohibiciones para que un ciudadano pueda ser candidato del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Inicialmente, el presidente Lenín Moreno propuso que puedan ser candidatos a esta dignidad quienes sean seleccionados por el CNE.
mediante concurso de méritos y oposición. Pero la comisión eliminó ese proceso y decidió que puedan ser quienes superen una fase de verificación de requisitos que lo haría el propio organismo electoral. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio notificó la cesación del cargo al superintendente de comunicación Carlos Ochoa. El ex superintendente en rueda de prensa aseguró que se violentaron sus derechos y que colocará un amparo constitucional. La primera resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fue cesar en su cargo al superintendente de comunicación Carlos Ochoa. Se resuelve confirmar la responsabilidad administrativa culposa número 2385 DN-PR de 7 de diciembre de 2017 y la sanción de destitución en contra del señor Carlos Alberto Ochoa Hernández. En rueda de prensa, Carlos Ochoa mencionó que la decisión del Consejo de Participación Ciudadana violenta sus derechos y que no pudo ejercer su defensa. Se extralimita en las funciones, puesto que, primero, no debía ejecutar una acción de la Contraloría General del Estado, que tal como establece el artículo 173 de la Constitución de la República, es susceptible de ser impugnado en la vía administrativa o ante los órganos de la función judicial. Mencionó que acudirá a instancias nacionales e internacionales. Vamos a presentar el día de mañana a primera hora una acción de amparo constitucional por considerar que han sido violentados mis derechos al legítimo proceso y al derecho a la defensa. Ochoa mencionó también que acudirá a la Asamblea Nacional para responder por sus acciones en caso de ser requerido. Clever Aranda, TVL Noticias. Diferentes opiniones genera en la Asamblea Nacional la decisión del Consejo de Participación Ciudadana que resolvió cesar del cargo al superintendente de comunicación Carlos Ochoa. Aquí las reacciones. Fue la primera decisión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Y la sanción de destitución en contra del señor Carlos Alberto Ochoa Hernández. En la Asamblea Nacional las opiniones son diversas. Marcela Holguín sostiene que pese a la cesación de funciones de Carlos Ochoa, debe ser llamado a juicio político. Lo que habrá que determinar evidentemente es si es que hay o no las causales para aplicar en este caso el juicio político al ex superintendente de la Información y Comunicación. Para la asambleísta Sofía Espín, la cesación de Carlos Ochoa no está enmarcada en derecho y lo que se busca es acabar con la ley de comunicación. Eso es lo que iba a hacer este Consejo de Participación Transitorio, a dedo iba a sacar y poner autoridades. Lo advertimos en la campaña de la consulta popular y eso es lo que está pasando. En todo caso, eso deja sin piso a la Asamblea Nacional. El juicio tiene que seguir porque la ley así lo dice. César Litardo mencionó durante el programa Tercer Debate que no se respetó el procedimiento. Lunes o martes será puesto al debate este informe de la Comisión de Fiscalización y nosotros, la ley también nos ampara. Ochoa anunció que tomará acciones en instancias nacionales e internacionales por considerar que se violentaron sus derechos. Una acción de amparo constitucional por considerar que han sido violentados mis derechos al legítimo proceso. En las próximas horas, la Superintendencia de Comunicación dará a conocer los nombres de las autoridades que tomarán las riendas de la institución. Clever Aranda, TVL Noticias. Es momento de una breve pausa promocional, pero ya regresamos con más información en la emisión central de TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. De marzo, Día Internacional de la Mujer. En este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y en apoyo a la lucha contra la violencia machista, la Asamblea Nacional se unió a 70 países al paro mundial feminista. Nuestra compañera Lorena Espinosa se encuentra en la Plaza Juan Montalvo y nos tiene más detalles. Adelante, Lorena. Gracias, buenas tardes. Hoy la Asamblea Nacional se une a 70 países más de este paro mundial feminista. Ya se encuentra conmigo la asambleísta Mónica Alemán, presidenta del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres. Asambleísta, hoy las asambleístas, funcionarias legislativas, invitadas de organizaciones sociales y público en general, mujeres con los brazos caídos.
Sí, así es. De hecho, hoy nosotros, si se para el mundo, pues si se separan las mujeres, se para el mundo. Es nuestro eslogan por el 8 de marzo, en donde estamos conmemorando aquella lucha histórica de las mujeres trabajadoras, que nos han dejado ese legado de un 8 de marzo, que muy bien el color lila se tiñó de sangre para la defensa de aquellas mujeres que iban a morir incineradas, pues, en ese fatídico 8 de marzo. Por eso no festejamos, conmemoramos y nos reivindicamos, luchamos por la reivindicación de nuestros derechos. Ustedes han dicho hoy se detienen todas las labores, aún más las que han sido estereotipadas por la mujer. En todos los ámbitos las mujeres hacen una pausa para saber qué pasa en la sociedad sin el rol de las mujeres, sin el papel. Claro que sí, y bueno, fue evidente que cómo se logró, se notó esa conmoción al estar todas las mujeres de esta institución, además el personal de limpieza, el personal administrativo, y de hecho usted también no debería estar trabajando porque está haciendo su labor en la parte comunicativa, pero ahí se ha evidenciado cuál es la necesidad de incorporar, y por eso la igualdad de condiciones es lo que nosotros pedimos en el ámbito laboral. Precisamente nosotros estamos aquí para evidenciar toda esta lucha contra la violencia de la mujer, sobre todo con la labor que ha hecho la Asamblea Nacional, y para que conozcan en ese sentido cuáles son los retos que aún falta para disminuir esas lastimosas cifras. Bueno, de hecho nosotros, primero decirle uno de los logros más grandes que nosotros como grupo parlamentario hemos logrado es el tener ya una ley para prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres. Pero sí, uno de los retos fundamentales que como grupo nos estamos planteando es el tema de saber qué hacer a favor de aquellas niñas, adolescentes que han quedado embarazadas producto de violación. Hay que hacer ese análisis que qué es lo que le cuesta más al Estado, si proteger y dar una educación sexual y reproductiva adecuada, o de una vez atender a aquellos abortos a causa de violación. Creo que son cartas que nosotros debemos poner sobre la mesa con datos estadísticos, que realmente tener en nuestro país como el segundo país de la región con altas cifras es realmente penoso. Muchísimas gracias a la asambleísta Mónica Alemán. Como ya lo vemos, aquí han sido invitadas varias organizaciones, instituciones y colectivos de mujeres para que sean parte de este paro nacional feminista, este paro mundial feminista a favor de los derechos de las mujeres. Y como podemos ver ya a mis espaldas, estos colores significativos de las mujeres, el rosado y el lila, han sido para conmemorar precisamente el Día de la Mujer, que es reconocido desde la Organización de las Naciones Unidas desde 1975. Podemos ver también a varias mujeres con carteles que piden igualdad de derechos, que se elimine la violencia contra las mujeres en los diferentes ámbitos, en el ámbito laboral, en todos los ámbitos de la sociedad. Esto es lo que nosotros les podemos contar. Por cerca de una hora se paralizaron las actividades específicamente de las mujeres. Hasta aquí el informe. Muy buenas tardes. Gracias, Lorena, y un feliz día para ti. Al conmemorar el Día Internacional de la Mujer desde la Asamblea Nacional, se recuerdan las acciones legislativas que han sido emprendidas por el Parlamento en favor de las mujeres. Los avances, según los legisladores, son muchos, tras la aprobación, por ejemplo, de la ley para erradicar la violencia contra las mujeres. En el siguiente reportaje les contamos más. Pasando revista a varias comisiones legislativas, podemos palpar que los avances en favor de las mujeres son evidentes. Para la legisladora Tangi Vera, la ley para erradicar la violencia contra la mujer es un referente regional sobre ejes como la prevención. No puede poner, por ejemplo, denuncias y hacer evidente lo que está sucediendo en su hogar. En el ámbito productivo, si hay avances, destaca el asambleísta Esteban Albornoz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico. Tal es el caso de la inclusión de la mujer en la ley artesanal y ley de turismo, que reposa en la mesa legislativa. Con el fin de que puedan estar incorporadas, de que tengan las oportunidades, con el fin de que puedan ser parte del desarrollo productivo del país. La comunicación y la igualdad de género para la asambleísta Marcela Holguín es prioridad en la Comisión de Derechos Colectivos. Por ello se plantean propuestas. 5% ahora de inclusión de grupos minoritarios, de personas afrodescendientes, de personas, por ejemplo, indígenas y demás, es importante, pero faltamos las mujeres. Los avances no quedan ahí,
pues para la Comisión de Relaciones Internacionales ha sido importante fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Movilidad Humana. Lo explica el asambleísta Mauricio Zambrano. El revisar la situación de nuestras hermanas migrantes, ver que ellas estén involucradas en todo y no queden por fuera de la ley. Cabe destacar que en la Asamblea además se vienen tratando otras iniciativas en favor de las mujeres, como el rol de las mujeres en la participación política, reformas al COIP, Código de Salud y derechos lingüísticos. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión del Régimen Económico de la Asamblea Nacional continuó con el análisis del proyecto de reformas a la ley en materia de contratación pública. Los comisionados decidieron unificar las propuestas entregadas a la mesa legislativa. Las últimas llegaron por parte de representantes del sector de la construcción la semana pasada. El asambleísta Esteban Melo indicó que con esta propuesta de reforma se busca unificar la normativa que se encuentra dispersa en este ámbito. Hasta el momento no existe una fecha para la entrega de este informe para primer debate. Acerca del sistema de contratación pública es que busca mayor nivel de eficiencia, de transparencia y de compensación. Hay que destacar que, por ejemplo, muchísimas entidades privadas tienen deudas con el sector público, pero que a su vez el sector público les debe. Ahí tenemos que buscar un mecanismo de cruce para que las deudas queden saldadas. Una de las discusiones que voy a proponer es precisamente que si alguien le debe al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el cual es semipúblico, aunque tiene carácter autónomo, también se pueda realizar el cruce. Muchas entidades privadas no pueden contratar con el Estado porque le deben al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y esto ha sido producto también de que no les hayan pagado desde la institucionalidad pública. Derogar la ley de comunicación y clarificar terminología de la propuesta de ley de comunicación y libertad de expresión que reposa en la Comisión de Derechos Colectivos fueron analizados por esta mesa parlamentaria. Las observaciones serán parte del debate en la socialización que cumplirá este organismo desde territorio. El proyecto de ley orgánica de comunicación y libertad de expresión de iniciativa del asambleísta Lourdes Cuesta genera observaciones. Desde la Corporación Radial Chimborazo, el radiodifusor Galo Silva dijo apoyar la derogación de la normativa, pues solo ha traído multas y sanciones desproporcionales. Y como no le gusta la opinión y la franqueza con la que se dicen las cosas, ¿qué hace el delegado de la Superconsonal en Riobamba? Me presenta una demanda en el sentido que no he cumplido con el artículo 36. Esta intervención mereció críticas para la legisladora Marcela Holguín. La derogatoria no es posible, pues es ir en contra del mandato constitucional. El llamado que usted hace, licenciado, con todo respeto, a que se derogue esta ley de comunicación y que sea eliminada por parte de la Asamblea Nacional y quienes conformamos la Asamblea Nacional, realmente es un pedido que hay que decirlo con frontalidad, es imposible. No todo está mal en la ley, dijo en cambio el legislador José Chalá, pues hay aspectos que ha incidido en mayor respeto por la libertad de expresión. Lo que sí planteó es que hay que determinar términos que no incidan en la tergiversación. En que tenemos que tener claros los conceptos en temas comunicacionales y además nuestras responsabilidades ulteriores. A la comisión también acudió Hernán Reyes, ex vocal del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información Cordicom. Hizo varias observaciones puntuales, una de ellas que los conceptos utilizados por la legisladora Cuesta tiene imprecisiones. Sino que dichos conceptos son antagónicos. Esta es una opinión, yo diría, arbitraria. Los puntos destacados de la propuesta de ley de libertad de expresión son la prohibición de utilizar el poder del Estado y de los recursos públicos para castigar o presionar a los medios de comunicación. Se ordena la venta de los medios incautados en un plazo máximo de 6 meses por medio del reglamento para la enajenación de acciones. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Mesa de los Derechos de los Trabajadores recibió en comisión general a representantes del colectivo Y Si Te Pasa a Ti y al ministro de Trabajo Raúl Ledesma para que presenten sus propuestas sobre el proyecto de ley reformatorio a la Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, de iniciativa de la asambleísta Cristina Reyes. El colectivo Y Si Te Pasa a Ti representa a más de 16,000 trabajadores de unas 30 empresas que buscan una reforma a la Ley de Justicia Laboral, aprobada en 2015 y que, entre otros aspectos, puso un techo de hasta 24 salarios básicos para el pago de las utilidades.
Ellos denuncian además una inminente afectación de derechos por la vigencia del Acuerdo Ministerial 093 emitido en mayo pasado, que buscaría fijar también un techo al 5% de utilidades que beneficia a las cargas familiares, hijos menores con discapacidad y cónyuges. Sobre este tema, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores recibió en Comisión General al ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, para que presente sus propuestas al proyecto de ley reformatorio a la Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, de iniciativa de la asambleísta social cristiana Cristina Reyes. En el plazo de 30 días, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social procederá a la devolución de los valores que le hubieran sido depositados por las empresas empleadores privados por concepto de excedente a las utilidades de los trabajadores en aplicación al artículo 15 de la Ley Orgánica de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, publicada en Registro Oficial Tal, derogada con la presente ley. Las empresas o empleadores privados, en el plazo de 30 días contados a partir de la devolución de los valores por parte del IES, procederá a realizar la distribución de utilidades a sus trabajadores en función de lo determinado en el artículo 97 del Código de Trabajo. Segundo, la exclusión del techo del 5% en favor de las cargas familiares efectuado mediante Acuerdo Ministerial 62-217, publicado en el Registro Oficial XX, se valida y ratifica en función del interés superior del niño y la protección a la familia. En consecuencia, ninguna autoridad administrativa u órgano de control podrá determinar la evolución de los referidos valores en contra de los trabajadores que tuvieran dichas cargas familiares. La legisladora Cristina Reyes se mostró a favor de dichos argumentos, pues asegura que las propuestas fortalecen el proyecto de reformas planteado. Y es que usted ha hablado acerca del interés superior del menor, y yo creo que eso justificaba ese acuerdo ministerial más allá de los temas legales que usted aquí ha expuesto. De su lado, Rafael Ollarte, representante del colectivo Y Si Te Pasa a Ti, mencionó que la medida del techo a las utilidades es inconstitucional, pero además que esperan un dictamen por parte de la Corte Constitucional o la Asamblea Nacional. Si usted observa el artículo 426 de la Constitución, si hay certeza por parte del funcionario administrativo de que la norma es inconstitucional, el 426 de la Constitución le obliga a aplicar primero la Constitución y no la ley inconstitucional. Cabe mencionar que dicho colectivo por segunda ocasión presentó este martes ante la Corte Constitucional sus opiniones sobre las demandas a la Ley para la Justicia Laboral. María Fernanda Medina, TVL Noticias. La Comisión de Relaciones Internacionales recibió en Comisión General a representantes de varias organizaciones nacionales e internacionales, quienes presentaron sus observaciones al contenido del protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones. A pesar de los esfuerzos mundiales por garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, aún sus necesidades siguen siendo visibles. Según el informe de Plan Internacional, Ecuador no es la excepción. En este contexto, legisladores de la Comisión de Relaciones Internacionales, integrantes del Plan Internacional Visión Mundial, UNICEF y el Grupo Parlamentario por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes analizaron esta problemática. El legislador Franklin Samaniego, presidente del Grupo Parlamentario por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, indicó que este tema no es casual, pues se ha venido trabajando en la creación de acciones para el mismo fin. Ecuador fue uno de los primeros países en América Latina en ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño aprobado el 20 de noviembre de 1989, en tal virtud asumió este compromiso de respetar los derechos del niño, los derechos consagrados en primera instancia y en este instrumento fundamental como es la Convención. José Luis Ochoa, representante de Visión Internacional, ve este mecanismo como una forma de empoderar a la niñez. Dijo que se busca fortalecer las acciones internacionales de su protección para complementar los avances que se realizan en el país sobre esta materia. Acá en Ecuador estamos trabajando más o menos en 700 comunidades en World Vision y a veces tenemos una serie de trabajos con el protagonismo de los niños. Tuvimos una serie de mecanismos para hacer una mirada concienzuda. ¿Qué significa que el niño sea agente de cambio, que sea sujeto de derechos? Juan Enrique Quiñones, representante adjunto del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en Ecuador, manifestó que el protocolo fortalecería el sistema judicial nacional porque se acude a instancias independientes que emiten recomendaciones al Estado ecuatoriano, fomentando la corresponsabilidad social. Lo que hace es buscar un diálogo entre quien ha presentado la denuncia y el Estado para buscar una solución amistosa. Si esa solución amistosa no es posible, la Comisión no va a emitir una condena contra el Estado de Ecuador, va a emitir una serie de recomendaciones
de cómo esta situación debe ser superada por el país. En la sesión se aclaró que este protocolo no va en contra de la Carta Magna. Además, tiene el visto bueno de la Corte Constitucional, pues se trata de impulsar a los estados a desarrollar sistemas de protección de los derechos para dar respuestas integrales y eficaces, protegiendo los derechos de los menores. En la comisión, el compromiso es analizar el tema hasta que pase al Pleno para su ratificación. María Fernanda Medina, TVL Noticias. 2.100 personas murieron en el 2017 víctimas de accidentes de tránsito. Pere Navarro, exdirector de tráfico en España, compartió experiencias con los miembros de la Comisión Ocasional de Tránsito de la Asamblea para combatir esta problemática de nuestro país. Según reportes de organizaciones que abordan el tema vial, las cifras de accidentes de tránsito en el país son alarmantes. Según cifra oficial, 2.100 personas han muerto el año 2017. Esto supone 6 víctimas por día. Pere Navarro, exdirector general de tráfico en España, compartió sus experiencias con los miembros de la Comisión Ocasional de Tránsito. Para combatir esta problemática, dice, es necesario conjugar educación y sanciones. Solo con la sanción habría rechazo ciudadano, porque hay que explicar el porqué y el para qué. Al final es una ecuación con mucho de educación, información y concienciación, pero también las leyes están para cumplirlas y el gobierno tiene que tener mecanismos para garantizar el cumplimiento de las leyes. Guillermo Abad, de Justicia Vial, señala que las sanciones en nuestro país se cumplen a medias. No existe sanción para las personas que conducen sin puntos en la licencia. La sanción debe ser exactamente la misma que cuando se conduce cuando nunca se ha tenido una licencia. Y creo que ahí hay un vacío que hay que aprovechar en esta reforma que se está dando en los próximos meses, incluirla para que personas que no tengan puntos en su licencia no puedan circular. Para lograr una verdadera educación vial es necesario trabajar con peatones, conductores y autoridades de control. Clever Aranda, TVL Noticias. Agenda legislativa. La agenda de actividades para esta tarde a las 15 horas, Comisión de Educación recibe a personeros del CONADIS, quienes exponen observaciones a la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, tercer piso del Palacio Legislativo. A las 16 horas, continuación de la sesión de la Comisión de Educación, elaboración del informe para segundo debate dentro del tratamiento del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior. Esto también en el tercer piso del Palacio Legislativo. Y así llegamos a la parte final de la emisión central de TVL Noticias. Más información a las 17:30 en la emisión estelar de TVL Noticias. Los esperamos. Buenas tardes. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.